Vamos a continuar con el análisis del circuito resistivo paralelo. Y primeramente necesitamos conocer las condiciones de comportamiento de un circuito en paralelo. Iniciando porque la resistencia total del circuito se divide, obviamente, entre todas las resistencias. La siguiente especificación es que la tensión, bueno, aquí vamos a poner que el voltaje total va a ser el mismo para todo el circuito. Otra especificación es que la intensidad de corriente total cambia de acuerdo al cambio en el circuito. Ahora, partiendo de estas especificaciones, vamos a tener una fuente de alimentación que va a tener conectado, bueno, aquí le vamos a poner negativo y positivo. Es una fuente de voltaje de corriente continua. Y le vamos a conectar una resistencia. Aquí, pues nada más es una representación de la fuente de alimentación conectada a una resistencia de carga. Pero si yo le pongo otra resistencia aquí, entonces voy a tener un circuito en paralelo con dos resistencias. Ahora, el flujo de los electrones va a ser el siguiente, bajo la premisa de que la energía eléctrica tiene dos o más caminos por donde fluir. Y aquí entonces la energía eléctrica estaría viajando del negativo de fuente y aquí hay una derivación. Aquí ya hay dos caminos. Este pasa por esta resistencia y este pasa por esta otra. Y aquí es donde el circuito se cierra. Por consecuencia, entendemos que la energía se divide en estas dos resistencias. A eso se le conoce como una divisora, una configuración divisor. Ajá. Ahora, podemos tener dos resistencias del mismo valor, pueden ser dos resistencias de valor distinto, pueden ser más de dos resistencias del mismo valor, pueden ser 3, 5, 10 resistencias del mismo valor, o pueden ser 5, 3, 10 resistencias de valor distinto. No necesariamente van a tener el mismo valor. Lo importante es que entendamos esta configuración. Un circuito en paralelo, la energía eléctrica tiene dos o más caminos por donde fluir. Entonces, bajo este entendido, vamos a realizar un ejercicio. Voy a tener aquí la fuente a la que le voy a conectar dos resistencias. Y estas resistencias van a ser del mismo valor. R1, que va a ser esta,
le voy a poner 4 ohms. R2 le voy a poner también 4 ohms. Voy a tener acá otro circuito en donde tenga también dos resistencias, donde R1 tenga 4 ohms y R2 tenga 8 ohms. Y voy a tener otro circuito donde tenga una, dos, tres resistencias. Donde R1 sea de 4 ohms, R2 sea de 8 ohms y R3 sea de 6 ohms. Pongo esos tres ejemplos porque son los más comunes que puedes encontrar. Entonces, cuando tengas un circuito con dos resistencias del mismo valor y que te pidan calcular la resistencia total, tendrás que usar la siguiente fórmula. Bueno, no la tienes que usar. Yo te recomiendo que uses la siguiente fórmula. El valor de una resistencia dividido entre el número de resistencias. Y entonces esto si lo sustituyes va a ser el valor de una resistencia sería 4 entre 2. Esto te da un resultado de 2 ohms. Esto sería la resistencia total de este circuito y se cumple la especificación de un circuito resistivo en serie, que la resistencia total se divide entre las resistencias que tiene el circuito. Esa resistencia tiene que ser menor a la de menor valor que esté en el circuito. Eso es bien importante. Ahora, en el segundo ejemplo, donde tenemos dos resistencias de valor distinto, entonces la fórmula que yo te recomiendo es que multipliques resistencia 1 por resistencia 2 y que eso lo dividas entre resistencia 1 más resistencia 2. Si tú sustituyes esto, va a ser igual a 4 por 8 entre 4 más 8. ¿De acuerdo? Y entonces multiplicamos 4 por 8, serían 32. Y si sumamos 4 más 8, serían 12. Si nosotros hacemos esa división, 32 entre 12 nos da 2.6 ohms. Esta sería la resistencia total del segundo ejemplo. Y es menor a la de menor valor que está en el circuito. Ahora, cuando tenemos en el tercer ejemplo que tenemos más resistencias y todas son de valor distinto, entonces lo que hago es tomar la siguiente fórmula. La resistencia total, vamos a tomar el 1 como un inverso y eso lo vamos a dividir entre 1, entre R1, más 1, entre R2, más 1, entre R3. Y entonces esto va a ser igual a 1 entre 4 más 1 entre 8 más 1 entre 6. Eso va a ser igual a 1 y dividimos 1 entre 4 y nos da 0.25 más 1 entre 8
y me da 0.125 más 1 entre 6 y me da 0.166. Esto va a ser igual a 1 entre, y acá ya sumamos, 0.25 más 0.125 más 0.166. Y esto es igual a 0.541. Ahora dividimos 1 entre 0.541 y es igual a 1.848 ohms. Esto será la resistencia total de ese circuito y es menor a la de menor valor que está ahí en el circuito. Esto es bien importante. Entonces, ya que anotaron las fórmulas, solo voy a dejar aquí los valores. Entonces, resistencia total del ejercicio 1 son 2 ohms. Resistencia total del ejercicio 2, 2.6 ohms. Y en el ejercicio 3, la resistencia total es 1.848 ohms. Muy bien. Ahora, de esos ejercicios, aquí sí me dan un voltaje. Por ejemplo, que este sea de 5 voltios. Este ejercicio que sea de 5 voltios la fuente. Pero en el ejercicio 2 no me dan voltaje, me dan la intensidad de corriente. Que sean 200 miliamperes. Y en el ejercicio 3 me dicen que son 10 voltios. Ahora, solo conozco en el ejercicio 1, solo conozco la resistencia total y el voltaje. Entonces, aquí me van a pedir calcular la intensidad total. Y me van a pedir que calcule de esta intensidad total cuánta intensidad consume la R1 y cuánta intensidad consume la R2. ¿Esto por qué? Pues resulta que en ocasiones va a haber un circuito en una tarjeta que se haya quemado. Literalmente se quema, se carboniza. Y no sabemos de qué valor es esa resistencia. Tenemos que aplicar esto. Si yo no sé de qué valor es esa resistencia, tendré que aplicar la ley de Ohm. Y en la ley de Ohm me dice que para calcular una resistencia, un valor resistivo, tengo que dividir el voltaje entre la intensidad de corriente. Por eso es importante que sepan esto. Luego, en el ejercicio 2, conozco la resistencia total y la intensidad de corriente. Entonces me van a pedir que calcule el voltaje total, la intensidad de corriente de la resistencia 1 y la intensidad de corriente de la resistencia 2. En el ejercicio 3 conozco la resistencia total y el voltaje. Me van a pedir que calcule la intensidad de corriente 1. Pero primero, la intensidad de corriente total. Y luego la intensidad de corriente 1
seguido de la intensidad de corriente 2 y luego la intensidad de corriente 3. Ahora, ¿dónde más se aplica esta configuración de conexión en paralelo? En nuestras casas. Todos los equipos que conectamos al suministro eléctrico están siendo conectados en paralelo. Ejemplo, en lugar de esta resistencia es la pantalla. En lugar de esta resistencia es el refrigerador. En lugar de esta resistencia es el horno de microondas. Entonces, si yo quito el microondas, ¿la pantalla deja de funcionar? No. Si yo quito la pantalla, ¿deja de funcionar el refrigerador? No. Lo único que pasa es que el consumo en intensidad de corriente va a ir cambiando. ¿De acuerdo? El voltaje va a ser el mismo siempre para todo el circuito. ¿Ok? Bueno, ahora, si yo voy a calcular en este ejercicio la intensidad de corriente total, de acuerdo a la fórmula que me dicta la ley de Ohm, me dice que tengo que dividir el voltaje entre la resistencia. Y entonces, de voltaje, vamos a tener, ¿cuánto? 5 voltios. Aquí dividimos 5 entre 2. Esto es igual a 2.5 amperes porque estoy hablando de intensidad de corriente. Ahora, para calcular, o sea, todo el circuito va a consumir 2.5 amperes. Pero para calcular de estos 2.5 amperes, ¿cuánto consume esta y cuánto consume esta? Entonces tengo que hacer el cálculo, pero ahora con valores individuales. Es decir, que divido el voltaje entre la resistencia 1. De voltaje son 5 y de resistencia 1 son 4. Entonces, si yo divido 5 entre 4, me da un total de 1.25 amperes. Y sucede lo mismo con la resistencia 2, divido el voltaje entre la R2 y es dividir 5 entre 4. O sea, es la misma operación porque tienen el mismo valor. Y entonces será 1.25 amperes. Y si yo sumo 1.25 más 1.25, me va a dar 2.5 amperes y esto es lo mismo que la intensidad total. Continuamos con el ejercicio 2. Aquí me dan la intensidad de corriente, pero desconozco el voltaje. De acuerdo a la ley de Ohm, para calcular el voltaje tengo que multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia. De intensidad de corriente tengo 200 miliamperes, que es igual a 0.2 por 2.6. Entonces, si multiplico 0.2 por 2.6, esto es igual a 0.52. 0.52 voltios. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Repasamos. Para calcular el voltaje tengo que multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia. Y si multiplico 0.2 por 2, me da 2.6, me da 0.52 voltios. Ahora, en ese entendido, yo ya tengo que calcular la intensidad de corriente. Y para eso tengo que dividir el voltaje entre la resistencia, pero es la resistencia 1.
De voltaje tengo 0.52 y lo divido entre 4. Me da 0.13. 0.13 amperes. Y de la intensidad 2 divido voltaje entre resistencia 2. De voltaje tengo 0.52 y lo divido entre 8. Tengo 0.065 amperes. Si yo sumo 0.13 más 0.065, me da como resultado 0.195 amperes, un valor muy cercano a los 200. Acá está, a los 200 miliamperes. Estos serían 195 miliamperes. Así es como tenemos que estar haciendo los cálculos. ¿De acuerdo? Ahora voy a borrar estos, porque para realizar este me voy a llevar más espacio. Bien. En este ejercicio nos dice que tiene 10 voltios y que la resistencia total es de 1.848 ohms. Pero me piden calcular la intensidad total. Para calcular la intensidad total, recuerden que debo de dividir el voltaje entre la resistencia. De voltaje son, a ver, esto lo voy a poner acá. La intensidad total es igual al voltaje entre la resistencia. Y entonces de voltaje tengo 10, divido 10 entre 1.848. 10 entre 1.848 y obtengo un resultado de 5.411, ¿qué? Amperes. Estamos hablando de intensidad de corriente. Ahora, necesito calcular la intensidad de corriente 1. Entonces aquí, la fórmula sería dividir el voltaje entre la resistencia 1. El voltaje son 10 entre 4. 10 entre 4 es igual a 2.5 amperes. La intensidad de corriente 2 es dividir el voltaje entre la resistencia 2 y esto es igual a 10 entre 8. Entonces dividimos 10 entre 8 y me da 1.25 amperes. Y la intensidad de corriente 3, divido el voltaje entre la resistencia 3, recordando que el voltaje es de 10 y la resistencia 3 es de 6. Entonces, si divido 10 entre 6, es igual a 1.666 amperes. Si yo sumo estos tres valores, 2.5 más 1.25 más 1.666 me da un total de 5. 5.416 amperes. Ahora, perdón. Sí, aquí está. 5.416 amperes que se acerca al 5.411. Siempre va a haber una diferencia entre la sumatoria y el valor total por cuestiones de operaciones matemáticas. Recuerden que entre más números, entre más dígitos utilicemos
del punto decimal hacia la derecha, va a ser más exacto mi resultado. Y así es como se analiza el comportamiento de un circuito en paralelo.